Carta del apóstol Pablo a los Efesios, y estamos en el capítulo 2, y hace 8 días atrás nuestro hermano compartía el versículo 6 de este capítulo 2, que nos habla de la gracia del Señor. Versículo 5. Y una manera en que la iglesia del Señor es edificada, fortalecida, transformada, es cuando se somete continuamente a la palabra del Señor. Por eso hay que hacer lo posible en congregarse, hay que hacer lo posible en estar ahí sometido, expuesto a la palabra del Señor. Y quiero leer una vez más desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Leo en favor de ustedes, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Padre, damos gracias a ti en esta mañana y rogamos tu asistencia, tu guianza y tu dirección. Suplico, Señor, me asistas, me ayudes. También ayuda a mis hermanos para comprender tu palabra, para comprender el mensaje tuyo. Te rogamos, Señor, que de manera especial, por medio de tu Espíritu, apliques esta palabra a nuestras vidas y apliques esta palabra a todo aquel que posteriormente pueda escuchar este mensaje. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Después de hacer una reflexión acerca de lo que es el capítulo 2, y recordando que Pablo nos muestra el contraste en lo que era la vida sin Cristo y ahora lo que es la vida en Cristo. En los versículos del 1 al 3 nos mostró qué es vivir sin Cristo. Como un individuo, como una persona, como un ciudadano a pie, alguien nominal, vive sin Cristo y a qué se expone y cuál será su futuro. Y el versículo 4 termina diciendo que está expuesto a la ira de Dios porque es por naturaleza hijo de ira. Y el versículo 4, que es un versículo bisagra que nos da el cambio, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos da ahora la apertura a lo que yo he llamado el sabor de la gracia de Dios. Y ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: el sabor de la gracia de Dios. La pregunta es, cuando usted saborea algo y lo está disfrutando en su paladar, quisiera que eso que está saboreando, eso que tiene en su paladar, eso que está gustando, lo cual es delicioso, quisiera que se le acabara. No, ¿cierto? Quisiéramos que eso que nos gusta, obviamente, permaneciera y quisiéramos disfrutarlo. Por eso el apóstol Pablo aquí nos da una apertura muy importante a lo que significa la gracia de Dios, el sabor de la gracia, el disfrute de la gracia de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados,
Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Vuelve a describirnos la idea del versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos. ¿Y qué pasó cuando estábamos muertos? ¿Qué hacían los muertos o qué hacen los muertos? ¿Qué hacen los muertos? Nada. Pero cuando el pecador, este individuo, este ciudadano a pie es llamado por gracia, resucitado por gracia, a partir de ese momento comienza a disfrutar la gracia de Dios, empieza a saborear la gracia del Señor. Hay cosas en la vida que no se pueden explicar completamente hasta que se prueban. Hay cosas que en la vida se tienen, pero si no se prueban, no podemos saber exactamente qué es. Uno puede describir la dulzura de la miel, pero si no la prueba, no va a saber en esencia qué es la miel. Hasta que alguien no prueba la gracia de Dios, no va a saber qué es la gracia del Señor. La gracia del Señor se puede oír de ella en la iglesia. Podemos cantar de la gracia de Dios. Podemos mencionar la gracia de Dios, pero es probable que no sepamos qué es la gracia de Dios. Es probable que no sepamos en qué consiste la gracia de Dios. Quizás el creyente habla de la gracia, describe la gracia, define la gracia, pero no sabe qué es la gracia de Dios. Así que es Cristo Jesús quien nos pone en la perspectiva de lo que significa la gracia y también lo que es la gracia. El himno más recordado en la historia del cristianismo se llama Sublime Gracia. Lo escribe un hombre llamado John Newton, un hombre que en sus comienzos era un traficante de esclavos desde África hasta Inglaterra. Y en su himno él trata de describir lo que era antes de conocer la gracia de Dios. En su himno describe todo lo que hacía sin la gracia de Dios. Y es que cuando se transportaban los esclavos de África a Inglaterra, se transportaban esclavos y esclavas. De los esclavos abusaban de ello, de las esclavas abusaban de las personas, las maltrataban, al punto de que cuando él escribe se veía como un miserable. Y dice que cuando comprende el Evangelio y comprende la gracia de Dios, pudo entender quién era realmente. Y por eso escribe este himno que se llama Sublime Gracia. El apóstol Pablo, escribiendo esta epístola en el capítulo 2, nos muestra eso, que cada creyente saboree, disfrute y viva en la gracia de Dios. Ahora la pregunta para usted en esta mañana es: ¿usted saborea la gracia de Dios? ¿Ustedes saborean la gracia del Señor? ¿Degustan la gracia de Dios? Ustedes como hermanos, como partes del redil del Señor, describen la gracia de Dios, pero al mismo tiempo la saborean, la degustan. De eso se trata nuestro sermón en esta mañana. Y lo primero que vamos a mencionar es que la gracia nos dio vida. La gracia te dio vida, la gracia me dio vida. La gracia nos dio vida, dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí encontramos el matiz del Evangelio. Encontramos la esencia misma del Evangelio.
Encontramos la esencia misma, el ancla de nuestra fe. Porque nos está hablando de la resurrección del Señor y juntamente con Él, ese Él es Cristo Jesús. Así como Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús y lo trajo de la muerte a la vida, de esa misma manera todos los creyentes, los hijos de Dios, han sido traídos de muerte a vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa palabra vida es la vida que viene de Dios. Es la vida que procede del Evangelio. No es la vida que tiene una planta, o la vida que tiene un animal, o la vida que tiene un individuo, como se describe en los versículos del 1 al 3, porque hay personas que están vivas, pero siguen igual de muertas espiritualmente. Así que, mis hermanos, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia Él nos dio vida. Por esa gracia Él nos da vida. Por esa gracia Dios vivifica a la iglesia. Por esa gracia Dios vivifica al creyente. Por esa gracia Dios vivifica a su pueblo, aún cuando están en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en eso descansa nuestra fe. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice estas palabras: si Cristo no resucita de los muertos, ¿cómo es nuestra fe? Vana. Si Cristo no es levantado de la tumba, todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, todo lo que damos para la obra del Señor, cualquier cosa que hagamos, amados hermanos, no serviría de nada si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Si Cristo no se hubiese levantado de la tumba por el poder del Espíritu Santo, no hubiese pasado nada con la humanidad que ha sido redimida por gracia. La gracia nos dio vida. La condición del ser humano sin Cristo es una muerte espiritual. Dijimos en un sermón anterior que no es que esté enfermo, no es que esté débil, en ninguna manera está muerto, pero Dios nos da vida por esa gracia. Un muerto no puede saborear la miel, como lo dijimos antes. Le pueden poner la miel en la boca del obsiso y no podrá saborear la miel. O cualquier cosa que hagan con una persona, con un féretro, no puede pasar nada. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Quiénes pueden disfrutar los alimentos? ¿Quiénes pueden saborear y traer a su paladar cualquier alimento que le guste? ¿Quiénes? Los que están vivos. Aún los sanos, correcto, muy válido. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos comer así estemos vivos, en cuanto a dieta se refiere. Pero lo que sí nos deja ver el pasaje es que para poder saborear la gracia de Dios y saborear la vida que es por gracia, se requiere estar vivo espiritualmente. Ninguna persona, ningún individuo, ninguno de los nuestros, o quien quiera que sea, jamás podrá saborear la gracia de Dios a menos que se haya traído de muerte a vida. Y esto es algo muy importante. Eso nos lleva a pensar por qué aparece aquí la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios interviene en la vida de un individuo. La salvación comienza con Dios, no con el hombre. Y la salvación es por gracia, de principio a fin es por gracia. Ser traído de muerte a vida es lo mismo que ser salvado, ser rescatado, ser redimido. Así que cuando la gracia de Dios llega al corazón, esa persona
ahora despierta. El corazón se arrepiente y el pecador comienza a amar a Dios. Y todo esto sucede por gracia, por gracia. Amados hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, el Evangelio y las palabras del Evangelio son poderosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que son eficaces. Las palabras de Dios son suficientes. Las palabras de Dios son propicias. Las palabras del Señor son efectivas con los que Él ha llamado a salvación. Y recuerde que la carta a los Efesios nos presenta que los salvos son salvos porque son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Eso significa que los salvos serán llamados por gracia, santificados por gracia, vivificados por gracia, despertados por gracia. Su arrepentimiento será por gracia y su amor hacia Cristo será por gracia. Tú y yo no podemos amar a Cristo si no es por la gracia. No podemos arrepentirnos si no es por gracia. Y no podemos amar a Cristo si no es por gracia. Son los efectos mismos de la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos ilustrar esta parte? Así como un muerto no puede saborear comida hasta que tiene vida, el pecador no puede saborear la gracia hasta que Dios lo vivifica. Ejemplos en la Escritura. Pensemos en un hombre como Noé. Y quisiera que miráramos allí Génesis, sin perder de vista, Génesis capítulo 6. Es el pasaje del diluvio. Este pasaje nos muestra que este hombre vivía en medio de una sociedad pecaminosa, perdida, una sociedad atestada de toda maldad. Y los creyentes comenzaron a hacer cosas en contra de el Señor. Dice Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré. La palabra raer significa borrar. Dice, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué halló? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor a Noé? Le dice, construye un arca, estas son las medidas, porque yo voy a traer un diluvio. Cuando los creyentes hallan gracia y son alcanzados por gracia y viven en el sabor de la gracia, obedecen. Fíjese que cuando Noé escucha las palabras de Dios, él no se pone a cuestionar y no se pone a preguntar por qué un arca, por qué esas medidas, y quién dijo que tocaba tomar animales de cada especie según su género. No, sencillamente lo que Noé hace es obedecer, porque ese es un efecto de la gracia de Dios. Yo no puedo decir que saboreo la gracia de Dios y seguir viviendo de la misma manera. Yo no puedo decir que saboreo la gracia de Dios y sigo en las mismas prácticas. Veamos cómo Noé entonces es hallado por gracia, visto por gracia, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y el Señor le dice, construye el arca, versículo 15, y de esta manera la harás. Le da las medidas, harás una ventana. Y le habla del pacto que llamamos en el versículo 18, el pacto de gracia. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente está en la gracia y lastimosamente falla al Señor? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se caerá del estado de gracia?
¿Perderá su salvación? ¿Qué hará Dios con aquella persona que lastimosamente ha fallado delante de Dios? Pues el ejemplo más clásico del Antiguo Testamento es la vida misma de David. David es un hombre que conoce la gracia de Dios y por gracia compone los salmos que encontramos en la Biblia. Por gracia encontramos que David elabora unos textos, unos versos, unas líneas tan maravillosas, tan inspiradoras, que aún las líneas que escribe hablan del mismo Mesías, hablan del mismo Señor Jesucristo. Pero cómo este hombre que inspirado por Dios escribe cosas tan poéticas, tan románticas, ahora tenga que atravesar momentos amargos y momentos tan difíciles. El Salmo 51 nos describe esa gracia. Porque parte de saborear la gracia es experimentar el perdón de Dios. Parte del sabor de la gracia en nuestra vida es experimentar que hemos sido perdonados y que hemos sido limpiados. Eso es saborear la gracia. Salmo 51. Quizás en casa más tarde puedas leerlo. Y este salmo también está en conexión con el Salmo 32. Alguien que experimenta y saborea la gracia llega a escribir cosas como las que están aquí escritas. Salmo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Este hombre está describiendo quién era, qué pasó y ahora quién es. ¿Quién era? ¿Qué pasó y ahora quién es? ¿Quién era? Bueno, era aquel pastor que fue llamado por Samuel, que fue ungido porque sería el próximo rey de Israel. ¿Qué pasó? Pues ustedes conocen la historia de él con Betsabé, su homicidio y todo lo que sucede en la casa de David. Y ahora, ¿quién es? Un hombre que ha experimentado el perdón de Dios. ¿Cómo lo experimentó? El Salmo 51 nos da un reflejo de ese saborear de la gracia de Dios. Dice el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Alguien que saborea la gracia de Dios tiene presente su pecado, no lo esconde y acude a Él, acude al Señor para decirle: líbrame, ayúdame. Y esta es la descripción de alguien que conoce y saborea la gracia del Señor. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice acá esta línea que es extraordinaria: vuélveme, no la salvación, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y por qué él está escribiendo esto? Porque él sabe que pecó. Es lo que dice en el versículo 4 en adelante: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Alguien que saborea la gracia de Dios y que ha sido perdonado, notablemente dice: vuélveme el gozo, vuelve a gozar de la salvación. Y esto nos pone a pensar y a reflexionar cuando nosotros, de una manera quizás inentendible, sabemos que pecamos, pero nunca vamos a Dios para ser perdonados.
Cuando somos perdonados, es porque somos perdonados y punto. Y a veces vivimos con cargas y nos vivimos dando látigos y vivimos con esa carga tan pesada. Pero si Dios ya nos perdonó, entonces ¿para qué seguir llevando esa carga? Y es lo que nos muestra David. Hay personas que viven pensando en sus pecados pasados y siguen en amargura, piensan que Dios no los ha perdonado, piensan que Dios como que no ha hecho nada y como que la obra del Calvario no ha sido efectiva. Y no podemos seguir así, porque precisamente es por gracia, por gracia. Por gracia hemos sido perdonados. La obra de Cristo ha sido tan suficiente y tan grande. La obra de Cristo ha sido tan infinita que no importa cuán fechoría hayamos hecho, cuán maldad hayamos hecho, no importa lo que hayamos hecho, pero si confiamos en esa obra, Dios es poderoso para derramar su gracia y hacernos libres de todo pecado y libres de toda maldad. Este hombre lo que hizo fue terrible. Un adulterio, una muerte del bebé, el homicidio y todo lo que describe Samuel en su segundo libro es terrible. Al punto que en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel dice que David subió la cuesta del monte de los olivos llorando con amargura y desdén por la vida que había llevado. Aparte, Dios le publica a la luz del día todo lo que había hecho. En lo oculto lo sacó y lo expuso. Y uno dice: Dios, ¿por qué hizo eso? Porque es Dios, porque parte de la gracia es manifestar lo que hay mal y lo expone públicamente a la luz de todos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, estos días pensando cuando Joab mata a su hijo Absalón. Y David dice estas palabras: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿cuánto diera por tener tu vida o recuperar tu vida? David amaba a Absalón, pero Absalón, en ese declive de la vida de David, duerme con todas las mujeres de David y tiene intimidad con ellas a los ojos de todo el mundo. O sea, una cosa horrible, hermanos. Y él escribe esto pensando en toda esa situación. Pregunta: ¿David fue perdonado? ¿Estará David un día en el reino de los cielos con los demás santos? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Al final de su vida escribe algo que leímos en el Salmo 37. Joven fui y he envejecido. Eso lo escribe David. Los salmos no son cronológicos. Joven fui y he envejecido. ¿Y qué escribe? No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando. Ya lo dice cuando ya le estaba diciendo adiós a este mundo. Un hombre que dijo: estar en la habitación tuya, oh Jehová, es mi deleite. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué escribe esto? Porque fue un hombre que experimentó y saboreó la gracia de Dios. Hermanos, nosotros también pecamos. Y lo hacemos todos los días de nuestra vida. Y hoy no es la excepción. Pero Dios, que es grande en misericordia, por ese gran amor con que nos amó, nos ha bañado en su gracia. Es más, Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, dice uno de los textos que habla de la gracia de Dios de esta manera: hijitos míos, estas cosas yo les escribo
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes un abogado siempre, por gracia. Alguien que te sustentará por gracia. Y no por un ratico, sino que este abogado es un abogado eterno. Es un abogado eterno. La mediación que hace el Señor por nosotros delante del Padre es una mediación eterna. No es por un momento. O sea, tenemos un abogado por la eternidad. Entremos a nuestro segundo punto, volviendo a Efesios después de mirar dos casos del Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 6. También nos dice lo siguiente, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un paréntesis el apóstol para enfatizar la idea. Por gracia sois salvos. Esta gracia nos levantó con Cristo. No solo la gracia del Señor nos permite, no solo la gracia del Señor nos da vida, sino que también esta gracia nos levanta con Cristo. Todos nosotros vivimos momentos difíciles, ¿verdad? Unos por enfermedad, otros por escasez, otros porque las cosas no van con la familia, otros porque hay problemas con los hijos. Son muchas realidades que vivimos. Son muchas circunstancias las que atravesamos, son muchas realidades las que nos atormentan, nos roban paz y demás. Pero el apóstol escribe esto pensando en el significado tan grande que tiene el Evangelio. La gracia de Dios nos levantó con Cristo, con Él. Y aquí encontramos una de las doctrinas medulares del Evangelio también. ¿Cuál? La unión del creyente con Cristo. Tú y yo estamos unidos a Cristo, estamos pegados a Él. Y así como fuimos en su muerte, también ahora fuimos en su resurrección. Y así como Él fue levantado de esa tumba, nosotros hemos sido levantados de esa muerte a vida. Y como esa gracia nos levantó con Cristo y estamos unidos a Cristo, entonces ya no hay esclavitud al pecado. Este pasaje lo encontramos paralelo en Romanos capítulo 6, cuando el apóstol dice: ¿perseveraréis en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, amados hermanos, lo que esta línea nos muestra es que ya no hay esclavitud al pecado. Eso que vimos en los versículos iniciales, por ejemplo, donde se nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, eso éramos antes, eso es parte de nuestro pasado, eso era lo de atrás, pero ahora en Cristo Jesús, unidos a Él, ya no se vive en esclavitud al pecado. ¿Y qué es un esclavo? Alguien que es dominado, alguien que es sometido y no puede hacer nada, no se puede resistir, no puede objetar. ¿Por qué? Porque está esclavo, es esclavo. Un esclavo tiene un amo. En este caso ya no se es esclavo de ese amo que es el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido levantados, traídos de muerte a vida. Cuando nosotros realizamos el bautismo, es lo que estamos indicando. El agua es como una especie de tumba, donde la persona va a esa tumba en señal de que está muriendo o que ha muerto. Y cuando es levantado, entonces está diciendo que así como Cristo fue levantado de la tumba, así también la persona es levantada para vida nueva.
Y esto es extraordinario. El hecho de que hayamos sido levantados con Cristo significa que ya no estamos bajo condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El hecho de ser levantados con Cristo indica que no hay condenación. Y también significa que tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día nos encontraremos con nuestro Señor. Es nuestro mejor día. Así que, como Cristo resucitó, el creyente fue unido espiritualmente a Él. Y eso significa que el cristiano ahora vive una vida nueva. Y Pablo lo explica en Gálatas diciendo: ya no vivo yo. Pero él dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo y Cristo somos uno. Y si estamos con Cristo, estamos también con el Padre. Y si estamos con el Padre, estamos con Cristo, entonces tenemos toda esta garantía. Hay perdón, ya no hay condenación, ya no hay esclavitud de pecado y vivimos en la más grande de las esperanzas. En estos días de política y todo esto, mucha gente dice: la esperanza está en el político amarillo, en el político rojo, en el político azul, en el político verde. No, nada de eso es esperanzador. Si las esperanzas aún de los creyentes están en esas cosas, déjenme decirle que esa es esperanza. Bueno, eso no sirve. Pero si tu esperanza está en Cristo Jesús, hermano, tienes una esperanza viva. Hace unos años atrás, un hermano trabajaba en Ecopetrol. Y este hermano se jactaba. Pues trabajaba en Ecopetrol. Y él decía: si hay una empresa segura, una empresa en la cual hay estabilidad, es Ecopetrol. Bueno, en esos años que vino la crisis del petróleo, eso fue por ahí como en el año 2009, por ahí así, al primero que lo echaron de Ecopetrol fue a él. Ahí le quedó su Ecopetrol. No hay nada seguro, hermanos. Solo nuestro Señor Jesucristo. En el barrio Meissen había un señor que tenía un depósito de llantas. Y era un hombre que todos los días decía: yo todos los días tengo en mi bolsillo 1.000.000 de pesos. Y sacaba el fajo de billetes y decía: mire, este es mi Dios. Y se arrodillaba en plena calle y cogía el billete y le daba pesos. Dice: este es mi Dios, esto es lo que sí vale. Bueno, a este señor le dio cáncer. Y todo su dinero, sus como 10.000 millones de pesos que tenía, se le fueron. Al final solo le quedó el Dios vivo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Porque ya en el último momento de su vida, un hermano ahí del barrio Meissen fue y le compartió del evangelio, y este hombre creyó. Pero todo lo que tenía se le fue a lo que llamaría Eclesiastés vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay esclavitud por el pecado, no hay condenación, hay una esperanza. Pero también ya no hay culpa. A nadie le gusta sentirse culpable. ¿Es usted culpable? No. Eso fue lo que experimentó Adán en Edén. Pero con la gracia de Dios, el hecho de que Cristo nos levantó, indica que ya no hay culpa y que ahora hay perdón. Perdón. Cuando hablamos de esclavitud, significa que ahora hay
libertad, la verdadera libertad. Y donde había oscuridad, ahora ¿qué debe haber? Luz. Y permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. La gracia no solo perdona el pasado, transforma el presente. La gracia no solo perdona todo el pasado, sino que transforma nuestro presente. Tercer y último punto, amados hermanos. La gracia nos dio una posición celestial. Esta carta es maravillosa, porque es esta carta que nos dice que nosotros somos ciudadanos. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Que usted es embajador del reino de los cielos. En el capítulo 2 se nos va a decir que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que tenemos una posición celeste. La gracia nos dio una posición celestial. Mire lo que dice el versículo que estamos leyendo. En el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? Y eso sucede ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Yo le pregunto, ¿usted al lado de quién le gustaría sentarse? ¿Qué persona importante dice, me gustaría sentarme con esta persona? ¿Con quién? ¿Con Donald Trump? ¿Con el presidente de Colombia? Menos. ¿Con quién le gustaría sentarse? Ahí, estar al lado. Con Cristo, amén. Pues hermanos, la Biblia dice que usted está sentado con Cristo. Es lo que dice acá, pues si quiere leámoslo otra vez. Dice, y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Usted está sentado en cuanto a posición, ¿con quién? Con Cristo. ¿Y quién es Cristo? La persona más importante del universo. Se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le conoce como el Alfa y la Omega, principio y fin. Y usted está sentado con Él. Maravilloso. ¿Qué entenderían los efesios cuando Pablo les escribe esto? En tiempos de la carta, estamos hablando por allá del año 52, lo máximo para una persona era cuando llegaba el emperador romano a estos lugares y le ponían un trono y todo el mundo tenía que estar ahí adorándolo, rindiéndole pleitesía, y todo el mundo tenía que estar en adoración al emperador, al Quesaro César. Y entonces todos tenían que estar en función de ello. Y muchas personas en estas ciudades del Asia Menor, donde está la iglesia de Éfeso, muchos querían tener como que alguien, como que fuera ahí VIP. VIP significa lo más cerca posible de la persona que está en ese momento. Y querían como por lo menos tocarlo, como que por lo menos ahí. Pues bien, la Biblia dice que toda la iglesia, todos los creyentes están sentados juntamente con Cristo. Y esto sucede por gracia. La gracia nos dio una posición celestial, la mejor de las posiciones, el mejor de los lugares, el más espléndido, el más maravilloso, sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos Jesucristo es despreciado, para muchos Jesucristo es vituperado, para muchos Jesucristo no vale nada. Pero para nosotros lo vale todo.
y queremos estar con Él. Una aplicación acá, mis hermanos, cada vez que oramos a Dios y cada vez que oramos al Señor, es disfrutar de la comunión con Dios. La gracia no solo nos da vida, no solo nos levanta, sino que nos da una nueva posición delante de Dios. Él dijo estas palabras, dice: donde yo esté, ustedes también conmigo estarán. Ustedes estarán ahí también. Los que han creído en mí estarán conmigo, estarán ahí y estarán por la eternidad, por la eternidad. ¿Qué significa esto? Que usted ha sido aceptado delante de Dios. Es lo que nos dijo el capítulo 1, que Dios nos ha adoptado y nos dio los mismos derechos, los mismos privilegios. Y aquí viene una parte importante. Dios nos ha dado seguridad eterna de salvación, ciudadanía celestial. Aunque estamos viviendo en esta tierra, nuestra posición espiritual está en el cielo con Cristo. Y debemos vivir todos los días de nuestra vida a la luz de esa realidad. Todos los días de nuestra vida debemos vivir a la luz de esta verdad, de que tú ya no eres parte de este mundo espiritualmente hablando. Pensemos en un mendigo que es adoptado por un rey. Pensemos en un indigente, un habitante de calle, y lo adopta un rey. ¿Cómo ahora va a vivir este indigente? ¿Va a vivir como? Como rico. ¿Y por qué? Porque ahora pertenece a una familia real, o no es cualquier familia, ahora pertenece a una familia real. Bien, hermanos, todos nosotros éramos espiritualmente ¿qué? Mendigos. Eso es lo que dice el Sermón del Monte. La primera bienaventuranza habla de la mendicidad espiritual. Nosotros éramos habitantes de calle en el mundo y vino un rey, Jesucristo, y nos adoptó y nos hizo ahora sus hijos. ¿Qué vida vamos a tener? Vida de familia real. ¿Cómo se siente usted? No es cómo se siente, es cómo vive, cómo interpreta esto. Al creyente ya no vive buscando la aceptación del mundo, porque ya fue aceptado en otro lugar, el reino de los cielos. Se nos hablaba en estos días de conferencias que muchos creyentes y muchas iglesias han caído como en la realidad de aceptar las cosas del mundo, ¿no? Como que ya entre el mundo y la iglesia no haya una distinción como tan marcada, sino como algo que sí, como que todos estamos ahí. Y no puede ser de esta manera. Nosotros no buscamos la aceptación del mundo porque ya hemos sido aceptados al reino del Señor Jesús. Y todo esto sucede por gracia, por gracia. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida? El pecador no conoce la gracia de Dios hasta que la prueba. No puedes experimentar, saborear la gracia de Dios hasta que la prueba. ¿Cómo podemos comprobar la gracia de Dios? Muy bien, creyendo a la obra de Cristo Jesús. Creyendo que Él murió por nosotros, que entregó su vida en la cruz, que derramó su sangre y que murió, resucitó y un día volverá. Cree. 2. La gracia nos levanta una y otra vez, hermanos. Cualquier momento, en cualquier circunstancia, nos levanta. El pecado es terrible, pero donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia.
gracia. Y finalmente, hermano, la gracia nos ha dado una posición única y especial. Con Cristo estamos juntamente crucificados, pero hemos sido resucitados y ahora estamos con Él. Cristo resucitó, ¿y en dónde está sentado? ¿A la diestra de quién? Del Padre. Y a la diestra del Padre están ¿quiénes? Ustedes. Usted dirá, pero hermano, yo estoy sentado aquí en esta mañana. Sí, y es verdad. Pero un día ese mismo cuerpo estará delante de Él. Quizás en algún discipulado alguien me preguntó, ¿y cómo vamos a resucitar? Tú resucitarás con la misma cara, los mismos ojos, la misma estatura, todo lo mismo, pero transformado. Uy, por gracia también, me perdonan regar esta. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. ¿Quiere leer conmigo esta carta? En este capítulo 4 de los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Versículos 16 en adelante. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano Henry mencionaba que algunos hermanos están enfermos, hay dificultad económica. ¿Qué más hay? Mencióneme en un problema grave en el que usted esté. Gravísimo, que usted diga, esto no tiene solución, hermano. Menciónelo. Dígame cuál problema. Aún la misma muerte en la gracia se resuelve. Porque la gracia tiene un poder inigualable. Mire lo que dice el texto a los Hebreos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. La gracia nos da la posibilidad de acercarnos para la pronta ayuda del Señor. Por eso digo, mencióneme el problema más grave que usted tenga. Y yo le puedo decir por la palabra del Señor que en la gracia de Dios, con la guía de Él, será resuelto. Si usted es un creyente. Porque aún la misma muerte como causa del pecado, el Señor por gracia la resolvió en la cruz del Calvario. Si usted confía en ello, amados hermanos, Dios tiene la respuesta. Y Dios le ayudará. Confíe en Él. Bien. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Nos regocijamos en tu gracia y en tu bendición. Señor, aquí estamos